Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar, ¿verdad? Esta pequeña clase. Eh, Voy a compartirles pantalla. Y le voy a dar permitir. Bien, yo creo que ya están viendo la pantalla, ¿sí, verdad? Jóvenes, ¿están viendo la pantalla, verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Perfecto. Bien, vamos entonces a entrar en el ejercicio 26. ¿Qué me dice? Diseña un programa que le dé descuento sobre la venta e impuestos sobre la venta sabiendo que estos datos son desconocidos. Muy bien, vamos a irnos al software entonces y a explicar un poco de ello, ¿verdad? Yo lo que hago siempre es copiar el ejercicio para no estar volviendo atrás a hacerlo, ¿verdad? Recordaré los comandos siempre, siempre llevarlos, ¿verdad? No es necesario copiar esto que yo hago, yo siempre lo pongo en comentarios, como siempre. Son dos plecas, ¿verdad? Para ponerlos como comentarios. Ok, yo le voy a poner descuento sobre la venta. Perfecto. Solo voy a poner un guión bajo para descuento sobre la venta. Muy bien. Ya que no nos dan ningún dato, nosotros tenemos que pedirle al usuario esos datos, ¿ok? Pidiéndole esos datos, tenemos que guiarnos. Nos dice un programa que le dé un descuento o un impuesto. Bueno, ¿cuántos de ustedes, verdad, no han ido a comprar y hay veces que la empresa le da un descuento, pero le da un descuento determinado, ¿verdad? En este caso, como es un descuento que no sabemos, vamos a pedírselo al usuario. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señoritas y caballeros? ¿Me siguen hasta ahí? sí, sí. Bien, entonces yo voy a definir las variables como siempre. Vamos a definir. Cuando definimos, vamos a definir las variables. Obviamente, como se le enseñó en física elemental, qué sé yo, ¿verdad? Que pedían los datos, velocidad inicial, velocidad final. Eso es lógico. Entonces vamos a definir. Aquí vamos a definir ADC como, perdón, A y B como impuesto sobre la venta. Eh, y voy a definir, coma, um, al descuento de la venta. ¿Ok? También voy a definir el descuento. También voy a definir el impuesto. Y le voy a decir un total a pagar. ¿Ok? Esas variables, IB es impuesto sobre la venta, descuento sobre la venta. Pero ¿por qué hay dos impuestos, profesor? Sencillo. Porque uno es el descuento que me va a ingresar el usuario y yo tengo que calcular ese descuento a partir de ese dato que él me da. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Jóvenes, ¿me siguen hasta ahí? ¿Observan la pantalla? ¿Me siguen hasta ahí? Décimo de BTP, BCH, perdón. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, pero le quitó. Ok, listo. Ahorita lo voy a ubicar de nuevo. Perfecto. Entonces, como yo, permítame, solo voy a ver si está grabando. Sí, está grabando. Entonces, como ya tengo yo estos datos y yo los desconozco, entonces por medio de un mensaje, obviamente un escribir, esto ya lo saben de memoria, cheat 2 para las comillas, eso ya lo saben, le voy a pedir ingrese el descuento de la compra. ¿Ok? Ingrese el descuento de la compra. Perfecto. ¿A cuál me va a leer a mí? ADB. Que ese va a ser mi descuento de esa compra. ¿Ok? Entonces, yo se lo voy a pedir al usuario. Ahora, ¿qué le voy a pedir? Impuestos. ¿Por qué se los estoy pidiendo? Porque me dice que estos datos son desconocidos, es decir, no se saben. Entonces, por eso nosotros le pedimos eso, perdón. Ahora bien, ¿qué pasa
cuando nosotros le pedíamos al usuario ingrese el número 1, ingrese el número 2. ¿Por qué? Porque nosotros los desconocíamos. Ahora muy bien, el descuento y el impuesto, como los desconocemos, se los pedimos al usuario. Entonces yo le voy a decir ingrese el impuesto sobre la compra. Muy bien, entonces ya sé yo el impuesto, ¿verdad? Ahora yo le voy a decir a leer. ¿Cuál de estas variables creen que me va a leer? A y B, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque me va a leer impuestos sobre la venta, ¿ok? Descuento sobre la venta, ¿ok? Yo le pongo sobre la compra, pero en realidad es sobre la venta. No importa. Ahora bien, ya tenemos estos datos. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta saber cuánto es el total de la compra, pero no lo tenemos todavía, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo le voy a ubicar ATC para total de la compra. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos una cierta cantidad, nosotros tenemos que saber. Ejemplo, vamos a ver, supongamos que Zoe compra en Méndez. ¿Y cómo voy a sacarle un descuento de un impuesto a Zoe cuando ni siquiera sé cuánto fue el total que ella compró? Entonces por eso es necesario pedirlo. Desde allí se va creando el algoritmo. Obviamente escribir, ¿verdad? Y nosotros le pedimos ingrese el total de la compra. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cuál me va a leer? ATC. ¿Ok? Ahora sí, ya teniendo estos datos, nosotros podemos efectuarle el ejercicio a nuestro usuario. ¿Qué le vamos a resolver primero? Le vamos a resolver descuento sobre la venta. Ahora se preguntarán ustedes, profe, pero ¿a qué va a ser igual el descuento sobre la venta? El descuento sobre la venta, perdón, el descuento total va a ser igual. Ven que ya no estoy utilizando ADB. Una cosa es el descuento de la venta y otra cosa es el descuento que se le da. El descuento va a ser igual. ¿A qué creen que va a ser igual ustedes? Vamos a ver. ¿Alguien que me diga? ¿Jóvenes? ¿Alguien que me diga? Más. El Dígame. descuento de la compra, el descuento de la compra menos el impuesto sobre la compra. No, andamos un poco más. Miren, el descuento va a ser igual al descuento de la venta multiplicado por el total de la compra entre 100. ¿Ok? El total de la compra entre 100. De esa manera, yo ya estoy sacando un descuento. ¿Por qué? Supongamos que el usuario me ingresa 20 en su descuento, pero ese 20 no me representa un descuento como tal. ¿Por qué? Porque ese descuento es desconocido. Tengo que ponerlo a un descuento normal. Entonces, de esa manera, yo estoy efectuando mi descuento. ¿Ya saben por dónde estoy llegando, señoritas, caballeros? Pregunto, ¿me estoy dando a entender? Vamos a ver si tengo personas que emitir. No. Ok. Pregunto, ¿me estoy dando a entender? ¿Jóvenes? Ok. A lo último no lo entiendo. Bien. Esto va a ser igual al descuento. ¿Por qué? Porque sus datos son desconocidos. ¿Ok? El descuento de venta va a ser multiplicado por el total de la compra entre 100. Regla general. Entonces yo le voy a decir, por medio de un escribir, por medio de un mensaje, sheet 2 para abrir comillas, el descuento es igual a D, le voy a decir, igual a dos puntos, cierro comillas, a un espacio y cierro comillas, perdón. Recuerden siempre la coma para dar una variable, un mensaje de salida. Ahí tengo un descuento. Vamos a ejecutar este ejercicio para ver si lo llevamos bien. Voy a ejecutar ahorita. Supongamos que el descuento era del 20%. El impuesto todavía se lo vamos a ubicar de esa manera.
Y el total de la compra, supongamos que fueron 1000. Pregunto, Cristal, ¿cuánto es el 20% de 1000? Cristal, ¿me está escuchando, Cristal? Vamos a ver si me escucha. Obviamente, el 20% de 1000 son 200, ¿verdad? Entonces el usuario me está diciendo que es 200, ¿ven? ¿Por qué? Porque el descuento que él me muestra es un 20%. Entonces yo le digo, el descuento de la compra es 200, ¿ok? Ya que él me ponga 30 va a ser 300, ¿ok? ¿Me van entendiendo, jóvenes? Bueno, es como cuando ustedes van a una tienda, ahí supongo, yo sé que ustedes no lo hacen, pero piden un descuento y le dicen, fíjate que el descuento de este producto es del 30%. Y si el producto vale 1000, obviamente el 30% son 300. ¿Ok? Ya ustedes ya lo saben directamente. Pero bien, aquí como sus datos son desconocidos, usted se lo está pidiendo al usuario. ¿Me siguen hasta ahí, jóvenes? ¿Me vayan entendiendo? Sí, Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué me falta? Ya tengo esto, miren, descuento. Disculpen. Ahora voy con el impuesto. Profesor, ¿cómo se saca el impuesto? Sencillo. El impuesto le voy a decir que va a ser igual a ¿cuál? Va a ser al impuesto que me dio el usuario, porque yo lo desconocía, el impuesto de venta, multiplicado por el total de la compra, que ese es lo que vamos a decir, entre 100. Y aquí yo estoy sacando, perdón que ahí tengo un más, es por, aquí me disculpa, estoy acostumbrado a mi computadora de allá. Ok, entonces, de esa manera yo ya tengo que mi impuesto, pero ese impuesto tiene que salir en pantalla, ¿verdad? Entonces yo digo escribir y yo le digo el impuesto es dos puntos, espacio, cierro, coma, y yo le doy a I. ¿Por qué I, profesor? Obviamente porque es la que tengo declarada en el proceso, ¿ok? ¿Por qué de aquí? Porque es la que tengo declarada en el proceso. Ya tengo impuesto, ya tengo descuento. ¿Estamos claros hasta ahí, señoritas, caballeros? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Jóvenes? Pregunto, ¿me siguen hasta aquí? sí. Sí, no, pero dígame una sí con seguridad, porque si no, ahí estamos mal entonces. Dígame, por favor, porque así yo, si tienen alguna duda, pues voy a revisar si hay no hay nadie. Si tienen alguna duda, pues yo ya les digo, que les ayudo a resolver esa duda. ¿Seguros que no hay ninguna? ¿Jóvenes? ¿Me entendieron? Porque estos datos son desconocidos, por eso es que sea de esta manera. Ahora, profe, Bueno, ¿cómo? Regular. Un poco, ¿ah? Bien, entonces, total a pagar, me van a decir ustedes. Profe, ¿a qué va a ser igual el total a pagar? Va a ser igual. Escuchen bien porque se hacen entre paréntesis, porque es una operación combinada. Usted es el profesor César, creo que les enseñó que una operación combinada es entre paréntesis. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces, el total a pagar, ¿a qué va a ser igual? Al total de la compra más el impuesto, pero ¿qué? Menos el descuento. Menos el descuento. Y yo le doy una salida de mensaje que me va a decir escribir y le digo, el total a pagar es tanto. Shift 2. El total a pagar es, dos cierro comillas, obviamente los dos puntos antes no es necesario, pero yo siempre los ubico, coma, y a cuál me va a leer. ¿Qué variable me va a leer por salida de pantalla? Vamos a ver, Swandy. Swandy, ¿qué variable cree usted que leería en la salida de pantalla?
Sandy. SP. Correcto, TP. TP es lo que me va a salir en pantalla. Si yo ya ejecuto este programa, yo ya lo ejecuto, y me dicen, fíjese que el descuento es del 20%, pero el impuesto es del 10%, y el total de la compra fueron 1000 empiras. Obviamente, desde que yo veo esto, yo ya sé que mi total a pagar va a ser 900. Lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es el 10% de 1000, ¿cuánto es? 200, perdón, 100, pero el 20% de descuento es 200. Y si mi total de compra es 1000 empiras, entonces yo digo 1000 más el impuesto que es 100 empiras, son 1100, ¿verdad? Pero menos 200 lempiras que es de descuento que me ofrece la tienda es 900. Pregunto, ¿me entendieron? Jóvenes, ¿me entendieron? Pregunto y me van entendiendo y se van haciendo el ejercicio de un solo. ¿Quién va haciendo el ejercicio? Yo, pero más o menos, pero voy entendiendo, no mucho. No mucho. No, no mucho. Recordarles que siempre se multiplica, ¿verdad? Y después se divide entre 100, ¿verdad? Eso siempre es regla general. Ok, voy a continuar. Y aquí ya tengo resuelto mi ejercicio. ¿Por qué? Porque me decía el programa que le dé descuento sobre la venta e impuestos sobre la venta. Sabiendo que estos datos son desconocidos. Entonces, de esa manera, jóvenes, es como se realiza estos ejercicios. Bueno, este ejercicio. Bien, de haber terminado el ejercicio, voy a realizar otro ejercicio en el que tengan dudas. Díganme otro ejercicio que tengan dudas, jóvenes. Obviamente, una vez que tengo hecho el ejercicio, me voy a archivo a guardar como, es lógico. Y en este caso, el ejercicio es el 26. Voy a guardarlo. Yo lo voy a guardar en... Profe, el ejercicio de los planos. ¿De cuál? ¿Cuál ejercicio no lo entienden? Aprovechenme que si posible los terminamos todos hoy. Bien, lo voy a guardar en BCH y le voy a poner... Sí, ¿Cuál ejercicio no entienden? sí, El del profe. hospital. Este es el 26. Profe, una Hagámoslo pregunta. todos. Dígame, joven. Con Va a enviar confianza. el link de esa reunión al grupo. Sí, lo No, mandé. Lo mandé al no, grupo. o sea, el link de la grabación, perdón. Ah, de esta grabación. ¿Sí? De esta grabación la voy a mandar al grupo. ¿Ok? Profe, terminémoslos todos. Profe, terminémoslos todos mejor. Vaya, Sí, Así pues. si profe, tenemos por dudas, favor. le preguntamos. Avancemos. ¿Qué ejercicio avanzamos? Vámonos por orden. Vámonos con el de arriba. Sí. Sí, profe, pero me copiaré este, que no lo he terminado. Ok. Voy por agüita ahorita. Bien. Entonces, continúo con el siguiente. El siguiente me dice, diseñe un programa que pida número de segundos y los convierta en horas y minutos. Que pida un número de segundos, le dice, ¿verdad? Bueno, control N para hacer un nuevo ejercicio. ¿Ya lo terminaron este? Jóvenes, ¿ya terminaron este? Profe, que me sale error 225. Sí, el final de la línea, algo así. Bien, revise bien si lo hizo bien, así como lo tengo yo, porque yo lo tengo bien. Si ejecuto este programa, lo tengo bien. Si yo lo ejecuto, lo tengo bien. Miren. Cuando tira errores porque algo está fallando en el código. O no tengo definido una variable o es por un error de código.
Bien, pero vamos a continuar entonces. ¿Me entendieron en este? Jóvenes, ¿me entendieron en este? Pregunto, Más o menos. un poco. Bien, voy a continuar entonces. Eh, el siguiente ejercicio me dice que pido un número de segundos y lo convierto en horas y minutos, ¿cierto? Entonces le voy a dar control N para un nuevo ejercicio. Le voy a poner minutos y horas. Guión bajo. Horas. Con un segundo, ¿verdad? Entonces yo voy a darle a definir. ¿Y qué variable voy a definir? Pues voy a definir a M para minutos, a H para horas, a S para segundos. ¿Estamos claros hasta ahí? Una vez definido, yo siempre lo defino como real. Ok. Perfecto, termino mi código. Mi código de definir variables. Ahora procedo con la parte de pedirle al usuario. ¿Y qué le voy a pedir? Permítame. Ok, entonces lo que voy a pedir es lo siguiente, ¿verdad? Le voy a decir, ingrese el número de segundos, ¿cierto? Ok, estamos claros hasta ahí. Me va a leer a segundos, ¿verdad? A ese, de segundos. Pero esa cantidad de segundos tiene que convertírmelas en minutos. Ok. ¿Cuántos minutos, cuánto tiempo tiene un minuto? ¿Cuántos segundos tiene un minuto, jóvenes? Jóvenes, ¿cuántos tiene? 60. 60. Lógico que 60, permítanme, pero hay que escuchar a alguien que venía, no. 60. Sí, ¿verdad? Entonces, como tiene 60, yo voy a decir, la cantidad de minutos va a ser igual a los segundos entre 60, ¿correcto? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí. Bien, ¿por qué 60, profesor? Porque 60 tiene un minuto, ¿ok? Si yo ubico 180 segundos, cuánto creen que minutos van a ser? 3 minutos, ¿verdad? Correcto. ¿Ok? Entonces, como tengo minutos acá, ahora yo voy a hacerlo lo siguiente. Le voy a dar por medio de mensaje una salida. Y yo le voy a decir, chip 2, la cantidad de minutos son 2 puntos, chip 2 para cerrar, coma, siempre nunca me debo olvidar de la coma, y pongo AM porque es lo que tengo definido en el proceso. ¿Correcto? Ok, si yo ejecuto este programa, ahí ya me tiene los minutos. Si yo le pongo 180 segundos ingresa el usuario, obviamente la cantidad de minutos van a ser 3, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí, señoritas, caballeros? Si hay caballeros, no hay, ¿verdad? Solo señoritas ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pregunto, ¿me siguen hasta ahí? ¿Me siguen Sí. hasta ahí, Cristal? Sí. ¿Le van entendiendo? ¿Le van entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, dada la cantidad de segundos, dice que también que le tire horas. Profe, ¿a cuánto va a ser igual la hora? Si le piden estos jóvenes, va a ser lo siguiente.
¿cuántos segundos tiene una hora? Vamos a ver si saben cuántos segundos tiene una hora. Obviamente, una hora tiene 3600 segundos. ¿Me entienden? Una hora tiene 3600 segundos, ¿sí o no? Jóvenes. ¿Cierto o no es cierto? Jóvenes. Cierto. Sí. ¿Estamos correctos, jóvenes, sí o no? Entonces, ¿cómo lo ubico yo, jóvenes? Voy a decir segundos entre 3600. Si yo ingreso 180 segundos entre 3600, me va a decir que ese es 0.05 de hora, ¿correcto? Si yo ingreso segundos entre 3600, obviamente ese va a ser mi resultado en horas. ¿Ok? Si yo le digo la cantidad de horas es, yo le voy a decir dos puntos, cierro comillas, coma, y le pongo H, porque H va a ser mi salida. Entonces, como yo ya tengo esta parte, yo voy a ejecutar. Vamos a ver si el usuario me reconoce. Si son 3600 segundos, yo voy a ingresar 3600 segundos. Que esto va a ser, obviamente, una hora y van a ser 60 minutos. Perfecto. Me dice que la cantidad de minutos son 60 y la cantidad de horas es una hora. ¿Estamos de acuerdo con el programa? ¿Ven qué fácil que estaba? Yo sé que los que aman la matemática, ya esto ya se lo saben de memoria, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, dada la cantidad de segundos, me decía el programa que me dé, que los convierte en horas y minutos. Y entonces, como me dio una cantidad de segundos, yo los convertí en horas y minutos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Le entendieron? Sí. Sí. ¿Le entendieron? Es, por ejemplo, cuando nos pedían a nosotros, calcula el tiempo. El tiempo es igual a distancia entre la velocidad. Algo así era, no recuerdo muy bien. Entonces eso es lo mismito. Solo voy a declarar la cantidad de segundos entre los 60. Si eran minutos. Entre 3600 de ser horas. Pero, profe, pero si ponemos más segundos, si ponemos 2 horas, que son 7200, vamos a poner 7200 segundos. Me va a tirar que son 2 horas y son 120 minutos. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Me entienden? ¿Sí se entendió Sí. ¿Sí se entendió el programa? Jóvenes, Sí. cortito, pequeñito, pero un poco frustrante, ¿no? Ok. Este lo voy a guardar como el trabajo número 25. 25 ejercicios lo voy a poner. Ok, yo lo voy a decir aquí. Perfecto. Ahora bien, como yo ya tengo el ejercicio 25, ¿les parece si seguimos con el 24? Sí, profe, pero déjenos terminarlo, porque no lo hemos terminado. ¿No lo han terminado? Vaya, pues. Le voy a... le voy a dar tiempo ahí. A ver, un minuto que terminen ahí.
Vean, ¿terminaron, Jones? Sí, Listo. Continuamos con el otro, el 24. Hacemos el Sí. 24. Sí, ¿verdad? Bien, vamos a hacer el 24. Control N para, no lo olviden, control N para un nuevo ejercicio. Bien, voy a hacer el 24 y el 24 me dice, calcule el área y el volumen de un cilindro, ¿cierto? Aquí no se les ubica en el ejercicio, pero ustedes que estudiaron matemática, díganme cuál es la fórmula para calcular el área y el volumen de un cilindro. Vamos a ver. Voy a poner calcule. Calcule el área y el volumen de un cilindro. Vamos a ver investigándome ahorita, pues, cuál era el área y el volumen de un cilindro. Sí. Vamos a ver. ¿Se acuerdan? 2pi por radio a la 2. Vamos a ver si se acuerdan. 2pi por radio por altura más 2pi por radio a la 2. 2pi por radio A la 2. elevado a la 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Jóvenes están de acuerdo? No me acuerdo, profe. El área el volumen de un cilindro me dice que es pi por radio al cuadrado por altura. Ese es el volumen. Pi por radio al cuadrado por altura. Mientras que el área es igual a 2pi por radio por altura más 2pi por radio por altura. Perdón, 2pi por radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Bien, voy a hacer el volumen ahorita. Y me dice que el volumen va a ser igual. Lo voy a poner como comentario aquí. Volumen va a ser igual. B va a ser igual a pi por radio al cuadrado por radio elevado al cuadrado. Aquí voy a hacer uso de las propiedades. Aquí está la potencia, también aquí la tengo. Pi por radio al cuadrado por h, por altura, ¿verdad? Ok, ¿cuál de esto desconocemos nosotros? Desconocemos lo que es verdad, lo que es, vamos a definir primero las variables. Primero voy a declarar a volumen del cilindro, BC, coma, radio del cilindro, coma, altura del cilindro, coma. Ok, ahora yo voy a calcular lo que es verdad, el área. Y el área del cilindro, el área es igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por r. Ok, todo esto multiplicado por radio más altura. Un poco grande, ¿no? Este ejercicio. Ok, entonces yo lo voy a poner radio, coma, h. Ok, ahí ya lo tengo. Perfecto.
Entonces, como ya lo tengo, lo voy a definir como real. ¿Ok? Entonces ya teniendo los ejercicios, empiezo yo a hacerlo, ¿verdad? Permítanme, me dice que hay un error no válido. Permítanme. Ok. Volumen del cilindro. R. Ok, no me detecta a radio del cilindro. RCM lo pongo. Ok, radio del cilindro. Ah, porque se repetían las variables, por eso era. Bien, entonces jóvenes, ¿qué le van a pedir al usuario? ¿Qué desconocen de todo esto? Desconocen el radio y desconocen la altura, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ustedes le van a pedir ingrese la altura del cilindro. Jóvenes, ¿están en línea? Sí, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí. Ah, perfecto. Ingrese la altura del cilindro. ¿A cuál me va a leer? A H. ¿Qué va a ser la altura, verdad? Ingrese el radio del cilindro. Ingrese el radio del cilindro. Pero permítame, primero el de escribir. Ingrese el radio del cilindro, ¿verdad? Perfecto, cerramos. Lo voy a declarar con R. ¿Okay? A R. Bien, entonces, una vez ya teniendo estas partes, yo voy a decir que el volumen del cilindro y el área del cilindro, perdón, aquí es área del cilindro. Área del cilindro. Área del cilindro y volumen del cilindro, ¿verdad? Yo le voy a calcular primero el área. El área del cilindro va a ser igual a 2 multiplicado por ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuánto vale pi? 3.14. Obviamente lo podemos poner directamente de aquí también. Aquí tenemos el módulo MUT, ¿ok? O funciones matemáticas. También, ¿verdad? Aquí tengo a pi, miren. Ahí tengo a pi. 2 por pi multiplicado ¿por cuánto va a ser multiplicado? Por el radio. Ahora, todo esto multiplicado por el radio más altura y cierro paréntesis. ¿Ok? De esa manera me dice que R no corresponde a un subproceso. ¿Por qué creen que no corresponde a un subproceso? Por lo Porque en la mismo. fórmula te puso 2 y Ajá. Dígame. no, nada, profe. 2 por pi por R multiplicado. Todo esto va a ser multiplicado. Me faltaba un por, jóvenes. Por eso. Multiplicado por el radio más la altura, me dice. Perfecto. Entonces, ya teniendo esta parte, yo le digo, ya tengo lo primero, área del cilindro. 2pi por R multiplicado por el radio más la altura. Ya le tengo. Ahora le voy a decir por un escribir. Le voy a decir shift 2 para las comillas. El área del círculo. Perdón, el área del cilindro. El área del cilindro. Yo sé que ustedes son matemáticos y saben estas fórmulas de memoria. Digo yo, ¿eh? Sí va.
Jóvenes. Ok, entonces cierro, coma, y yo le voy a decir AC como área del cilindro. Pregunto, ¿me siguen hasta aquí todos? ¿Entienden todo hasta aquí como el ejercicio? ¿Me van entendiendo? Sí, sí. Yo le escucho uno que en sí, sí, y los otros. Jóvenes. Bien, voy a continuar. Ok, ahora voy a decir volumen del cilindro. ¿A qué va a ser igual el volumen del cilindro? Va a ser igual a pi, va a ser igual a pi, multiplicado por ¿cuál va a ser multiplicado pi? Va a ser multiplicado por radio elevado al cuadrado. Profe, ¿de dónde sacó pi? ¿De dónde sacó? Sencillo, de aquí de la listado de la variable, perdón, de los operadores. De aquí sale pi. ¿Ok? Si ustedes desglosan para abajo, ahí está pi, que son constantes. ¿Ok? Entonces, pero profe, ¿cómo elevo al cuadrado? Sencillo, aquí está la parte de elevación que se llama potencia. Elevado al cuadrado. ¿Ok? Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la altura. ¿Ok? Todo esto multiplicado por la altura. Y ahí tengo mi fórmula del volumen del cilindro. Ahora yo le voy a decir por medio de un escribir, por medio de una salida de mensajes, sheet 2 para las comillas, el volumen del, el volumen del cilindro es shift chis 2 puntos. ¿A cuál va a ser? Vamos a ver quién está despierta. Vamos a ver si está despierta. Swendy. Swendy está ahí. Swendy. Nada. Zoe. Nadie, jóvenes. Sí, Zoe. ¿Cuál va a ser la salida de pantalla, Zoe? En este ejercicio, si tenemos que el volumen del cilindro va a ser igual a pi, ¿por cuál va a salir? Vamos a ver, Zoe. no, ni idea. Va a ser volumen del BC. cilindro, ABC. BC. Profe, ¿cómo pongo potencia? Que me ¿Ah? sale como una flechita para... El potencia, la potencia. Sí, Me sale como una flechita para arriba. sí, no importa. Es que el que les mandé fue el más actualizado. Yo estoy como uno viejito. No Ah, importa. ok. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Hasta ahí estamos bien. ¿Hicieron ya el ejercicio? Sí, estamos haciendo. Sí. Jóvenes, ¿hicieron ya el ejercicio? Obviamente esto no cuenta, jóvenes. Esto no lo pueden hacer si no quieren. Esos son simples comentarios. Profe, ¿qué número? ¿Cuál es este ejercicio? ¿Qué número de ejercicio es este? ¿Cómo? ¿Qué número de ejercicio es este? Este ejercicio es el número 24. Este ejercicio es el número 24. Ok, jóvenes, entonces... miren, yo de soy sincero, jóvenes, estos ejercicios solo es cuestión de lógica. Si lo van observando, solo es cuestión de lógica. Si no tenemos radio y no tenemos altura, ¿qué la vamos a pedir? Se la vamos a pedir al usuario. Es por ejemplo, jóvenes, cuando ustedes, yo sé que lo han hecho, porque a mí no me lo van a negar. Yo sé que han ido a Madway, le han ubicado el ejercicio y les da el ejercicio resuelto, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes lo ha hecho? Que diga con sinceridad y que hablemos aquí entre nos con sinceridad. ¿Cristal? Yo. Vaya. Y verdad Sí. que le dice una vez que esté en la plataforma, le dice, ingrese el ejercicio, ¿sí o no? Sí. Claro, de la misma manera, nosotros le pedimos a este usuario que me ingrese los datos para yo resolverle su ejercicio.
O sea, yo con esos datos, si yo ejecuto y me dice, fíjese que la altura era de 2 y la base era de 4. Y ahí nomás de un solo le digo, el área es tanto, el volumen es tanto. Miraron, de esa manera yo ya le tengo el área y el volumen, el área y el volumen al cilindro. De manera inmediata, así como lo estoy haciendo yo. Es lo que ha hecho Cristal y es lo que ha hecho cada uno de ustedes. Que la programación les da una respuesta a sus interrogantes. ¿Ok? Qué bonito es, ¿verdad? Cuando nos dan una respuesta ahí de un solo. Pero lo más difícil es cuando nosotros le queremos hacer ese programa a alguien para que le dé la respuesta a él. ¿Sí o no? Es más complicado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con el ejercicio? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Y es el número 24. Ok, ya he hecho el ejercicio, ya que me calculó área y volumen, yo lo voy a guardar, ¿verdad? Le voy a dar archivo, a guardar como, y yo le voy a decir 24, que es el ejercicio 24. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, pregunta, dudas o consultas? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Cristal, todos. Zoe, Suendi, Sí. Sí. ¿ya lo terminaron? Sí. Ah, perfecto. Voy a continuar con el otro ejercicio, que es un poquito grande, el número 23, que posiblemente le ven en examen. Le dice, aquí yo cometí un error, jóvenes, en este ejercicio. Si ustedes pueden ver 50, 60, aquí suma 100, ¿verdad? Pero en este 100, ¿ok? Pero en este solo me suma, sí, me suma 100, disculpen. Bien, me dice, un alumno desea saber cuál será el promedio general en las 3 notas. Yo creo que esto ya lo han hecho todos ustedes, cuando sacan su promedio general, cuando suman todas sus notas, llevaban las TIC anteriormente, llevaban matemáticas, suman todo y lo dividen entre la cantidad de materias y les dan el resultado, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces este es lo mismo, solamente que este le pide los datos al usuario, que le ingrese tanto, cuál fue su nota de esto, cuál fue su nota de lo otro, y le va a ir sacando y le va a ir sacando, o sea, con una tipo de encuesta va a ir haciendo. Pero dice, el alumno desea saber cuál será su promedio general en las 3 materias y también cuál será su promedio que obtendrá en cada una de estas materias. Se evalúan como se muestra a continuación. Le dice, la materia de informática se obtiene de 50% de examen, promedio de tareas 10% y en esta materia se pidieron 3 tareas. Después el 40% de una exposición y ahí le suman el 100%, ¿cierto? Si ustedes suman 50 más 40 más 10, les da 100, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, como yo ya tengo el 100%, aquí también me va a dar otro 100%, pero ustedes ven, aquí se pidieron 6 tareas. En mi caso no lo voy a hacer sufrir mucho, les voy a poner 2 tareas. Okay, le voy a poner 3 para que me salga 15. Ok, entonces voy a arreglar este ejercicio y empiezo con lo primero. La materia de informática se obtiene de la siguiente manera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Control N para un nuevo ejercicio y le vamos a decir promedio de un alumno al programa. Promedio de un alumno, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, señoritas, caballeros? Empezamos con el ejercicio. Definimos las variables. Voy a definir las variables. Voy a definir primero, obviamente, promedio de informática, PI. Promedio de la clase de informática, PCI, coma,
Me van a decir, profe, ¿y solo las variables que usted utiliza son las correctas? No, jóvenes, ustedes pueden utilizar sus propias variables, siempre y cuando las utilicen dentro del programa. ¿Ok? Bien, entonces, promedio de la clase de informática, ¿qué variable vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar a E de examen de informática, a PT de promedio de tareas de informática y a EI de la exposición de informática. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar lo siguiente. Examen de informática. Yo le tengo puesto como EXI. Exposición de informática, EXPI. Coma. ¿Qué más me piden? Exposición. Promedio de tareas de informática, coma, primer tarea de informática, coma, segunda tarea de informática y tercer tarea de informática, coma. Ok, me van a decir, profe, pero tantas variables porque es un ejercicio muy grande, jóvenes. Tercer tarea de informática. Muy bien, ya tenemos las variables de informática. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora vamos con las variables de programación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, entonces ahora yo voy a definir las variables de programación, porque ya tengo los de la clase de informática. ¿A quiénes voy a definir yo? Voy a definir como... Voy a definir a lo siguiente. Examen de programación. Pero primero tengo que definir que promedio de la clase de programación. Ahora, examen de programación. Examen de programación. Tengo que ir viendo que no se repitan las variables, ¿verdad? Examen de programación. Promedio de las tareas de programación. Promedio de las tareas de programación. Coma. ¿Qué más me falta? Promedio de las tareas de programación. Ahora las tareas de programación. Voy a decir, primer tarea de programación. Segunda tarea de programación, STP. Tercer tarea de programación. Y me falta lo último que es la exposición de programación. Y yo le voy a poner exposición, expo de programación. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, me puede repetir aquí, ¿verdad? Con el examen. ¿Ok? Entonces, yo ya teniendo esta parte, yo ya sé lo de programación. Ya tengo definidas las variables de programación. Ahora voy con las variables de matemáticas. ¿Correcto? Ahora voy a decir yo, coma, promedio de la clase de matemáticas. De matemáticas les puse. Ok, ahora, promedio de la clase de matemáticas. Ahora voy a decir yo, coma, examen de matemáticas. XM, examen de matemáticas. Hago las abreviaturas. Promedio de tareas de matemáticas. Promedio de tareas de matemáticas. Coma. Primer tarea de matemáticas. Coma. Segunda tarea de matemáticas. Coma. Tercer tarea de matemáticas. Y coma. Y lo último es investigación. Y se pidieron... en esta parte lo voy a borrar para no hacer muy grande el ejercicio. Voy a borrar esta parte para que se haga más corto. Y la investigación de matemáticas, para no enredarlos tanto. Investigación de matemáticas. Coma. ¿Cuál me falta? Promedio general de las clases. PGC, promedio general de las clases. Correcto. Ahora lo voy a definir como real. Como real. Perfecto. Ahí yo ya tengo mi pequeña parte de programación. Bien, me dice que X no me lo identifica el examen de programación, entonces yo le voy a poner XP. Ahí ya está.
Cuando una variable se repite es por esa manera, jóvenes. ¿Ven esa cantidad de variables que vamos a utilizar? Jóvenes, ¿están ahí todavía o ya abandonaron? Profe, Ajá. así va a poner el examen. No, Va no, a poner no. eso en el Obviamente el examen. examen, jóvenes, les va a venir un poco más fácil. ¿Ok? Este es un ejercicio un poco complicado. Por eso quería enseñarles esto en clase. Es un poquito más complicado, pero no difícil. ¿Ok? Ya observaron cuántas variables lleva, ¿verdad? Miren, si no pueden hacerlo en su USB, no se preocupen, yo se los voy a compartir. Pero lo que necesito es que, o sea, ahorita no que lo realicen en su computadora, pero que estén observando por lo menos la pantalla para que me entiendan. ¿Me entienden? Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Sí? O sea, ahorita no necesito que ustedes lo hagan en su computadora, pero si pueden hacerlo, magnífico, si pueden ir haciéndolo. Pero lo que necesito es que estén concentrados porque este ejercicio es uno de los más grandes que les aparece. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Sí. Bueno, voy pues. Bien, me dice el ejercicio. Primero yo voy a darle un mensaje al usuario. Le dice primero que voy a calcular que. Primero, le vamos a decir por medio de un mensaje. Calculamos la clase de... ¿Cuál es la primera clase que les aparece? Les aparece de informática. ¿Okay? Primero calculemos la clase de informática. Informática. Sí, dos para cerrar, ¿correcto? Ahí estamos, perdón. Ya tiene el mensaje el usuario. Ya sabe que primero va a calcular informática. Así que vamos a pedir lo siguiente. Ingrese la cantidad que sacó en su examen de informática. Porque primero es el examen. Si observan ustedes, lo primero que les aparece es su examen, ¿verdad? Entonces se le van a decir, escribir, ingrese lo que sacó, lo que obtuvo, perdón, en su examen de informática. No mayor al 50%. ¿Por qué le dicen que no es mayor al 50%? Porque él tiene que ingresar un número menor que 50 porque solo representa el 50%, ¿cierto? Ajá, perfecto. Ahora, ¿cuál me va a leer? Me va a leer a EXI, que es el examen de informática. ¿Por qué EXI, profe? Porque ex de examen y la I de informática. ¿Ok? Ya tengo a examen de informática. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. Promedio de 3 tareas de informática. Y se pidieron 3 tareas. Ajá, 3 tareas. Yo le voy a decir, como desconozco la cantidad que sacó en esas 3 tareas, yo le voy a decir, ingrese la primera tarea de informática. Ingrese el puntaje de la primera tarea de informática. ¿Ok? Ingrese el puntaje de la primera tarea de informática. ¿Y a qué le vamos a decir? A PTI. PTI, jóvenes, se repite si lo observan ustedes. Entonces en esta parte le voy a poner PTI. Porque PTI es el porcentaje de las tareas de informática. Y PTI era la primera tarea de informática. Entonces le voy a poner porcentaje de la primera tarea de informática. Ok, me va a leer. ¿A qué me va a leer? Al porcentaje de la primera tarea de informática. ¿Ok? Porcentaje de la primera tarea. ¿Por qué? Porque el porcentaje va a ir en un proceso, jóvenes. Por eso no lo utilizo en esta parte. ¿Ok? Y yo le voy a decir, obviamente, yo le voy a decir, como son 3 tareas, yo le voy a dar copiar y pegar porque no quiero abarcarme mucho tiempo. Y yo le voy a decir de la segunda tarea,
¿Y a cuál me va a leer? Vamos a ver, Cristal. ¿Me va a leer a STI, sí o no? ¿Cristal? Sí, ¿Por qué? Porque es la sí, segunda tarea de informática, ¿cierto? sí. Ahora yo le voy a pedir, sí, 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 Cristal, muy bien. Ahora le voy a pedir la tercera tarea. Chip 2, recordarles, ingrese la tercera tarea de informática. ¿A cuál me va a leer, Zoe? ¿Qué variable me va a leer? Ah, TTI. ¿Cómo? ¿Qué la tercera va? TTI. Exactamente. TTI. TTI, la tercera tarea de informática. Muy bien, Zoe. La tercera tarea de informática. Perfecto. Yo ya le estoy pidiendo esos datos al usuario para sacarle su porcentaje. Ok, ahora solo me falta la exposición, ¿verdad? Y yo le voy a pedir ingrese el puntaje de su exposición. Ingrese el puntaje de su exposición. Vamos a ver, Swendy, ¿qué variable me va a leer? Swendy. Swendy no está, joven. Vamos a ver a alguien más, un voluntario o voluntaria. ¿Qué variable me va a leer en el puntaje de su exposición de informática? Vamos a ver. Cristal. La que le siga TTI. Sí, Esa. es correcto. Pero se me olvidó ponerle el porcentaje de la exposición de informática. Eh, Aquí lo tengo, miren. Exposición de informática. Aquí está. Ok. EXPI. Exposición de informática. ¿Cierto? El otro es el promedio de la Sí. clase de programación. Ya aquí empiezan las variables de programación. Después vienen las variables de la clase de matemáticas. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces yo voy a calcular primero el promedio, que es el único promedio que necesito yo aquí. Profe, ¿cómo voy a calcular ese promedio yo? Ahora yo le voy a decir promedio de las tareas de informática. El promedio de las tareas de informática va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Vamos a ver a alguien que me diga. A la, a la Ajá. suma de todas. Exactamente. Va Bueno, a ser igual al porcentaje de la primera tarea de informática más la segunda, que es la segunda tarea de informática. Segunda tarea de informática más la tercera tarea de informática. ¿Ok? Entre tres, ¿verdad? 3. Sí, Correcto. porque son 3 clases. No, porque son tres tareas. Estamos Son 3. sacando, Sí, son 3 tareas. porque son tres tareas. Le estamos sacando ese promedio a esas tareas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo le voy a dar por medio de un mensaje. Ahorita estamos en la clase de informática. Yo le voy a decir chip 2. El promedio de sus tareas es tanto, ¿verdad? Es 2 puntos. Cierro. ¿Y cuál me va a salir, Cristal? ¿Qué variable va a salir? ¿Cristal? Va a salir Uh-huh. PSI, promedio. PTI, PTI, PSI, PTI, el que está ahí. PTI. Exactamente, PTI. Y yo ya teniendo esta parte, recuerden, siempre la coma antes, ¿verdad? Ok, ya tengo el promedio, ya tengo el examen, ya tengo el puntaje de su exposición, pero ahora me falta el promedio de la clase de informática, ¿verdad? Entonces yo digo, la primera variable, promedio de la clase de informática va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver a alguien que me diga aquí. Va a ser
la nota de su examen de informática, más, ¿qué me sigue? El promedio de las tareas de informática, más el puntaje de la exposición de informática, ¿ok? Que es EXPI, ¿ok? Entonces, de esa manera yo ya tengo ese promedio de informática, es decir, ya tengo el promedio de la clase de informática, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo ya le pedí Sí, todos sus datos. ¿Estamos de acuerdo? Yo, sí. ¿estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, Cristal? No, profesor, claro. Bien. El promedio de la clase de informática, esta es la primera clase, jóvenes, y son 3 clases, ¿verdad? Esta es la primera clase que estamos desarrollando. Nos faltan las siguientes variables, ¿verdad? Ok, el promedio de la clase de informática es 2 puntos, cierro comillas, coma. ¿Qué variable va a salir, Zoe? Zoe, ¿qué variable va a salir? PTI. No, ya PTI ya salió en la parte de arriba del promedio de sus tareas. ¿Qué Es variable que sale? como dos. PSI. PSI. Es correcto, PSI es el Es que va a que, salir. PSI, ¿por qué? Porque es lo que yo tengo definido acá. Pero bien, vamos a ir probando primero. Como yo ya tengo hecha la primera clase, voy a probar. ¿Ok? Me dice que hay un error en la variable PTP que ya estaba definida, me dice. Error 124. ¿Ok? PTI que ya estaba definida. Permítame. Vamos a ver. profe, ¿será porque a una le puso doble P y a otra solo una P? No, eso no es problema, joven. Examen de informática más el porcentaje de las tareas de informática más la exposición de informática. Ok. Es que esto ya tiene que estar definido. Permítame. Porcentaje de las tareas de informática. Permítame. Tengo problemas con esta variable. Ok, yo lo voy a cambiar. PDTI, porcentaje de las tareas de informática. PDTI. Ok, PDTI. PDTI. Vamos a ver si ese es el error. La variable PTP ya estaba definida. Permítame, jóvenes. Permítame, déjeme ver. PTP. Sí, aquí está, miren, el porcentaje del PTP. Primer tarea de informática. Sí, por esa parte es.
voy a declarar a PTI. Vamos a ver. Es que el PTP ya lo tengo definido, jóvenes. Permítanme ahorita. Lo voy a ir haciendo desde cero porque este es lo malo de la Profe, una pregunta. Dígame, joven. ¿Usted cree que pueda terminar la reunión como a las 4:30? Es que no toca estudiar para los exámenes de mañana. Sí, sí, está bien. Y así continuar mañana también. Si gusta, y puede también. Vamos a ver, joven. Permítame ahorita. Solamente ahorita cálmense ahorita. Voy a ver cuál es el error. Porque me está tirando un error que no estaba en el algoritmo. Es PTP ya estaba definida. Permítanme ahorita. Vamos a ver si ya estaba definida. No estaba definida. Permítame, por favor. Vamos a ver. Que ya estaba definida. Porcentaje de la primera tarea informática. Bien, voy a borrar estas variables porque me están confundiendo. ¿Sí? Voy a poner a exi, coma, PTI, la primera tarea, segunda tarea de informática, okay, tercera tarea de informática, coma, exposición de la tarea informática, exposición de informática, ok, exposición. Permítame ahorita, Juan, ya le doy la respuesta. Porcentaje de promedio de las tareas de informática, coma, IPCI, porcentaje de la clase de informática. Vamos a ver. Ok. Le voy a dar archivo, control S. Voy a poner ejercicio 23 es ¿verdad? Ok, permítame ahorita. Sí. Permítame ahorita. Bien, ahí estaba el error. Ok, el error es que estaba que una variable se repetía. Bien, entonces, lo que les decía en el ejercicio es que examen de informática es el 50%, promedio de sus tareas el 10% y una exposición del 40%. Si yo compilo este ejercicio, ok, yo ya tengo el examen de informática que ya se lo pedí. La primera tarea de informática, la segunda tarea de informática, la tercera tarea de informática. Ok, el porcentaje de las tareas de informática va a ser igual a la primera tarea de informática más la segunda tarea más la tercera tarea de informática entre 3, ¿verdad? Ok, ahora sale PDTI, porcentaje de las tareas de informática, y el promedio de la clase de informática va a ser el examen de informática más el porcentaje de las tareas de informática más la exposición de informática, ¿correcto? Es como cuando ustedes suman en mi clase. Más esto, más lo otro, más la exposición, más una investigación, dicen ustedes, ¿verdad? Y obviamente le voy a decir que en la exposición no mayor al 40%, ¿verdad? Eso es bueno decirle al usuario, porque hay veces que ponen números que están fuera de rango. Al 40%. ¿Correcto? Ahí estamos bien. Ahora yo voy a calcular esta parte. Si me dicen que sacó 50 y en la primera tarea sacó el 100% en su tarea, sacó el 100% en su segunda tarea y sacó el 100% en su tercera tarea, ahora me va a decir el porcentaje. Supongamos que sacó los 40. Un alumno de excelencia académica me va a decir que el promedio de su clase es 100 y el promedio de sus tareas es 100%. ¿Por qué? Porque sacó el 100% en sus tareas. Pero este 100% me representa solamente el 40%.
el 10%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entre 3 multiplicado por el 0.10, ¿verdad? 0.10. Porque ¿cuánto representa? El 10% de esas 3 tareas, ¿correcto? ¿Me van entendiendo hasta ahí, jóvenes? De esas 3 tareas me representa el 10%. Voy a decirle, ejecutar, lo hacemos de nuevo, le vamos a decir que sacó 50 en el examen de programación. En la primera tarea sacó, no sacó los 100, sacó 90, 90, 90. Y el puntaje sacó los 40 de su exposición. ¿Ok? El promedio de las tareas me dice que es 9 y que la nota informática es 99. ¿Por qué 99? Porque si representaban el 10% sus tareas, pero no sacó todos los puntos de sus tareas del 100, por eso saca 9. 9 más 40 de su exposición más 50 de su examen, ¿cuánto le suma? 99, ¿verdad? El promedio de la clase de informática es 99. ¿Me siguen hasta ahí, jóvenes? Ya tenemos. Sí, Ahí sí me entendieron ya. Jóvenes, ¿me entendieron hasta ahí? Ahora le decimos un escribir y le decimos, ahora vamos a calcular la clase de Sheet 2, ¿verdad? Recuerden esa parte. Ahora vamos a calcular la clase de ¿qué? ¿Qué clase seguía, jóvenes? Sigue la clase de programación, lo más tedioso de ustedes. Ok, la clase de programación. Ok. Yo siempre recomiendo no ubicar las variables de un solo, mejor irlas ubicando después, poco a poco. Entonces, yo voy a definir, ya tengo ahí el promedio de la clase de informática, coma, ahora va a ser promedio de la clase de programación, coma, ¿qué tiene la clase de programación? Un examen del 70%, entonces voy a decir examen de programación, después sigue promedio de las tareas de programación, promedio de las tareas de programación, coma, promedio de las tareas de programación, coma, ok, coma. ¿Qué me sigue? Me sigue las tareas que se pidieron 3, ¿verdad? Perdón, en programación se pidieron 3 tareas. Le tengo la primera tarea de programación. Por medio de las tareas de programación, le vamos a poner primer tarea de programación. Primer tarea de programación. Primer tarea de programación, coma. Segunda tarea de programación, coma. Tercer tarea de programación. Y yo ya tengo el promedio de esas tareas, ¿verdad? Y exposición que representa exposición de programación. ¿Ok? Ya de ahí ya tengo lo que es mi pequeña parte de programación, ¿correcto? Exposición de programación. Bien, es que se repite esta variable. Vamos a poner exposición de programación. ¿Okay? Me dice que identificador no válido en ex. Es que el problema de esto, ¿verdad? Examen de programación. Ok. De esta manera, jóvenes, ustedes ya están haciendo lo que es en la clase de programación, ya declararon las variables. Ahora le van a pedir al usuario una por una y le van a decir lo siguiente,
¿Qué le van a pedir? Le van a pedir en la pequeña parte, ingrese la nota de su examen no mayor al 70%, como lo teníamos anteriormente, pero con una variable diferente. Yo solamente lo voy a copiar porque yo ya no sé esta parte. Yo solamente ingrese su examen de programación. Lo cambio en esta parte. En esta parte me dice que es no mayor al 70%, porque en esta parte me dice que representa el 70%, mientras que anteriormente me representaba el 50%, ahora me representa el 70%. Ahora bien, como ya tengo el examen, pero el examen yo lo puse como exam, ¿ok? Esa es la variable que declaré. Examen de programación, ¿ok? Ahora le voy a dar a lo otro, que es ingrese la primera tarea de programación. Ok, de la segunda y de la tercera. Voy a darle copiar y pegar para no hacer más grande el ejercicio, para no hacer más grande el video. Y yo le voy a decir, ingrese el puntaje de la primera tarea de programación. ¿Me van entendiendo, jóvenes? Solo voy cambiando nada más. Sí, profe. Programación, ok. Esto ya lo manejan ustedes porque ya lo han hecho, creo, en la vida cotidiana. Ok. Pero voy a cambiar las variables. La primera tarea de programación, ¿cómo la tenía definida? PTP, primer tarea de programación. ¿Ok? Eso, aunque lo tengo definido como porcentaje en esta parte, porcentaje de la tarea lo voy a poner como PTP, primer tarea de programación. Control C, ¿verdad? Ok, le vamos a dar a control B y ahí tengo la primera tarea de programación. La segunda tarea de programación es STP, que es segunda tarea de programación. Y la tercera tarea de programación. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya le pedimos las tareas, ahora nos falta la exposición. Pero me dice que aquí se pidieron 2 exposiciones, así que hay que sacar promedio de esas 2 exposiciones. Entonces, yo tengo que ingresar el porcentaje de esas exposiciones. Porcentaje de exposiciones. Porcentaje de exposiciones. Ahora, primer exposición de programación, coma. Segunda exposición de programación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se pidieron cuántas partes, pero lo vamos a llevar por partes, ¿verdad? Vamos a sacar primero el porcentaje de sus tareas. ¿Ok? En esta parte yo le voy a sacar el porcentaje de sus tareas para no confundirlos. Ya que tenemos esta parte de la tercera tarea de programación, yo les digo lo siguiente. ¿Qué más nos falta? Pedir el porcentaje de las 2 exposiciones, ¿verdad? Ok. Le voy a dar un escribir. Ingrese el puntaje de la primera exposición. ¿Cierto? Ahí ya tengo yo el porcentaje de la primera exposición. ¿Y a cuál voy a leer? Me va a leer a primera exposición de programación. Me va a leer a P, primera exposición de programación. ¿Ok? Ahora, jóvenes, ya tengo la primera exposición. Ahora yo le voy a decir, ingrese el puntaje de la segunda exposición, ¿verdad? Le voy a dar copiar y pegar para no estar haciendo muy grande este video. Ingrese el puntaje de la segunda exposición. Segunda exposición. Y en la segunda exposición solamente lo único que cambia es S, ¿verdad? ¿Ok? Segunda exposición de programación. Permítanme. Que es la que tengo aquí. Segunda exposición de programación. Ahora que yo ya tengo estas partes, ya tengo porcentaje, ya tengo examen, me falta lo último que es, ya tengo las 3 tareas, ahora me falta calcular cada uno de ellos. Tengo el examen,
tengo las tareas y tengo las exposiciones. Ahora, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el porcentaje de las exposiciones, pero también voy a calcular lo que es el porcentaje de las tareas de programación. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir PTDP, que es porcentaje de las tareas de programación, va a ser igual a ¿qué? A la primera tarea de programación más recuerden que es entre paréntesis, ¿verdad? Primer tarea de programación más la segunda tarea de programación más la tercera tarea de programación. Cierro paréntesis, abro el enlace que es entre tres tareas, ¿verdad? Sí, son 3 tareas aquí. Sí, 3 tareas. Entre 3 tareas, pero si observan, aquí es el 15%. Entonces se va a multiplicar por el 0.15, ¿verdad? 0.15. Jóvenes, ¿están ahí todavía? ¿No estoy solo? ¿Están? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, creo que Bien. es verdad que ese video lo vamos a mandar. Sí, tranquilos. Ok, entonces, ahora yo voy a dar un escribir que va a ser la salida y yo le voy a decir el porcentaje, pero ¿me lo están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Sí, El sí, porcentaje de las tareas, es que lo conflictivo es estar escribiendo, leer, escribir. El porcentaje de las tareas de programación, el porcentaje de las tareas de programación es 2 puntos, 0 comillas, coma, P de P, que es lo que va a salir en esta parte, ¿correcto? Porcentaje de las tareas de programación. Ahora, ¿qué me tengo que calcular yo? Voy a calcular el porcentaje de las exposiciones. ¿Ok? El porcentaje de las exposiciones, yo le voy a poner aquí, Porex, que lo tengo como Porex. ¿Ok? El porcentaje de las exposiciones va a ser igual a ¿qué? A la primera exposición, control C, control B, más la segunda exposición, control C, control B, entre 2 multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto me representan las exposiciones? El 15% también. Entonces yo lo voy a multiplicar entre 2 multiplicado por el 0.15. ¿Ok? De esa manera yo ya tengo el porcentaje de las exposiciones, ¿verdad? Entonces yo voy a dar escribir y yo le voy a decir el porcentaje de las exposiciones es 2 puntos, cierro comillas, coma, Porex, que es el porcentaje de esas exposiciones, ¿correcto? Entonces ya de esa manera, jóvenes, yo ya entendí que ese es mi porcentaje de mis exposiciones. Ya tengo 15 más 15, 30, más el 70%, que es la otra parte. Ahora, el promedio de la clase de programación, aquí tengo la variable, ¿ok? El promedio de la clase de programación va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a examen de programación, control C, control B, más el promedio de las tareas de programación, control B, más el porcentaje de las exposiciones de programación. Ahora yo ya tengo esta parte. Ahora un escribir que me va a decir que el promedio de la clase de programación
es 2 puntos, cierro comillas, y coma, me va a leer promedio de la clase de programación. Hasta ahí el ejercicio está bien. Yo voy a compilarlo. Perfecto. Me dice, ya tengo, primero calculamos informática, me dice, y supongamos que en informática sacó 50, para que me decían, ¿verdad? 50. Le voy a decir que en la primera tarea sacó 90, como lo dije anteriormente, 90, 90. Y sacó 40 en el otro, que ambos suman 99. Perfecto, me dice. El promedio de sus tareas es 9, el promedio de la clase de informática es 99. Ahora vamos a calcular, me dice, la clase de programación. Ingrese lo que obtuvo en su examen de programación no mayor al 70. Supongamos que ustedes son muy buenos en programación, me pusieron 70. La primera tarea me sacaron 100. La segunda tarea me sacaron 100. Y la tercera tarea me sacaron 100. El puntaje de la primera exposición me sacaron los mismos 100. Me sacaron 100 en la segunda. Y me dice, el porcentaje de las tareas de programación es 15. El porcentaje de las exposiciones es 15. El promedio de la clase de programación es 100, correcto. Y me dice ejecución finalizada. Ya tengo 2 clases hechas. Me falta la tercera, que es la clase de matemáticas. Entonces le va a decir un mensaje a usted y le dice, por último, vamos a calcular la clase de matemáticas. Un mensaje, chip 2. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me van entendiendo, jóvenes? ¿Me van entendiendo? Sí, sí, Aquí está facilito. Solo más hay o que... menos. ¿Ah? ¿Me van entendiendo? ¿Está fácil? ¿Cómo lo Sí, observan? más o menos. ¿Ah? Sí, Ahora último, un poquito vamos a largo. calcular. Si me van entendiendo, ¿va? La clase de matemáticas. Sí, Ok, bien. Vamos a ver si es cierto. La clase de matemáticas. Por último está la clase de matemáticas y me dice, su examen es de 75, se pidieron 3 tareas y una investigación del 10%. Y me dice que debo de saber al final también el promedio general de las 3 clases. Obviamente voy a sumar la nota de la clase de informática, más la nota de la clase de programación, más la nota de la clase de matemáticas. Todo eso dividido entre 3, ¿verdad? Pero eso es al final. Primero vamos por esto. Ahora vamos a calcular el promedio de la clase de matemáticas. ¿Ok? Aquí no es cerrado. Entonces, vamos a calcular la clase de matemáticas. Voy a seguir dictando variables. Ya aquí, coma. Promedio de la clase de matemáticas. Coma. ¿Qué variable voy a declarar? Examen de matemáticas. Ahora le vamos a poner examen, ex de matemáticas, examen de matemáticas, coma. Promedio de las tareas de matemáticas. Promedio de las tareas de matemáticas, coma. Y si se piden 3, primer tarea de matemáticas, PTM, segunda tarea de matemáticas, STM, coma, tercer tarea de matemáticas, coma, y más la investigación de matemáticas. Ahí tengo yo ya mis variables declaradas. Tengo a XM de examen de matemáticas, promedio de las tareas de matemáticas, ya tengo las 3 tareas y tengo la investigación de matemáticas. ¿Ok? Entonces teniendo esto, teniendo las variables yo, ya de la otra, voy a seguir con mi ejercicio. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir al usuario? Le vamos a decir escribir. Ok, permítanme. Le vamos a dar a escribir y me va a decir ingrese la nota de su examen de matemáticas. Ingrese la nota de su examen de matemáticas no mayor a ¿cuánto? Vamos a ver qué me dice. ¿No mayor a cuánto, Cristal? ¿Cristal? 80. No, porque vean 80. la pantalla. ¿No mayor a cuánto le dice ahí? Ah, no mayor a... Pero, ¿No mayor a? ¿en cuál? En el de ¿En matemáticas. cuál? En el promedio de la calificación de matemáticas. El examen. No, No mayor no a mayor a cuánto. 75. Exactamente, no 75. mayor al 75%.
Correcto, al 75%. Y aquí ya tengo yo. ¿Y a qué variable me va a leer? Me va a leer a... ¿Qué variable tengo declarada yo? Aquí está, miren. Si yo lo sigo aquí, aquí está. Examen de matemáticas. Todo lleva un orden, jóvenes. Es bueno llevarlos en orden, es bueno declarar las variables en orden. ¿Ok? Examen de matemáticas. Examen de matemáticas. Ok, muy bien. Ahora, yo le voy a decir, ¿qué le voy a pedir? Lo mismo. Ingrese la nota de la primera tarea de matemáticas, ingrese la nota de la segunda tarea de matemáticas, ingrese la nota de la tercera tarea de matemáticas. Eso ustedes ya lo saben. Yo lo voy a llevar de esta manera. Lo voy a llevar desde aquí. Pero lo voy a ir haciendo mejor para que me vayan entendiendo. Escribir. Ingrese la nota de la primera tarea de matemáticas. Obviamente ustedes solamente le pueden dar copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, de la primera tarea de matemáticas, yo voy a leer. ¿A qué me va a leer? Me va a leer a lo que yo ya tengo definido. Primer tarea de matemáticas. ¿Ok? Primer tarea de matemáticas. ¿Ok? Segunda tarea de matemáticas, tercera tarea de matemáticas y la investigación de matemáticas. Bien, permitan, aquí tengo un error. Aquí ya vamos a decir PDTM, que es el porcentaje de las tareas de matemáticas. ¿Ok? Ingrese la segunda tarea de matemáticas, STM, que es la segunda tarea de matemáticas. Ahora le voy a decir escribir, que me va a leer la tercera tarea de matemáticas. Me sigan hasta ahí, jóvenes, no me estoy quedando solo. Ingrese la tercera tarea. Ok, ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Sí. Bien. Ingrese la Sí. tercera tarea, la nota de la tercera tarea, ¿verdad? Profe, pero ahí se saltó una tarea. Ah, perdón, de la segunda. Perdón, aquí es de la primera tarea de matemáticas. Primer tarea. Bueno, están en clase. Ya veo yo que están en clase. Primer tarea de matemáticas. Ok. Ok, primer tarea de matemáticas. Esa es la nota de la segunda. De la segunda tarea de matemáticas. Matemáticas. Ahora, chicos, cierro yo. ¿Qué me va a leer? Me va a leer ASTM, que es lo que yo tengo declarado. ¿Ok? Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Escribir lo mismo otra vez de nuevo. Y le voy a decir, ingrese la nota de la tercera tarea de matemáticas. Matemáticas, ¿ok? Perfecto, ahí cierro yo. Y voy a leer a tercera tarea de matemáticas, TTM. Profesor, ¿cómo le aparecen automáticamente? Porque ya están declaradas. ¿A dónde están declaradas? En la parte de arriba, definidas. Y aquí tengo tercera tarea de matemáticas. Ese PDTM es el porcentaje de las tareas de matemáticas. El PCM, promedio de la clase de matemáticas. XM es examen de matemáticas. INM, investigación de matemáticas. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, un escribir y yo le voy a decir, ingrese la investigación de matemáticas no mayor a cuánto. La investigación no debe de ser mayor al 10%. Aquí le voy a poner investigación, porque lo tenía. Investigación al 10%, claro.
¿Estamos de acuerdo? ¿Zoe? ¿Está de acuerdo? Sí. Perfecto. A no mayor al 10%. ¿Ok? Entonces, yo cierro con las comillas y ya tengo la investigación. Me va a leer a INM, que es la investigación de matemáticas, que es la que tengo definida. ¿Dónde está eso, profesor? Es lo que está definido en la parte de arriba. Aquí lo tengo, investigación de matemáticas. Perfecto. Ahora que ya tengo yo mis datos pedidos de la clase de... En todo caso es de matemáticas esto, ¿verdad? Ok, entonces, ahora de matemáticas, yo voy a decir porcentajes de las tareas de matemáticas, PDTM. Yo le voy a decir que porcentaje de las tareas de matemáticas va a ser igual a la primera tarea de matemáticas, que es PTM, control C, lo llevo hasta abajo, control V, o lo pueden escribir, no hay ningún problema, más la segunda tarea de matemáticas, más la tercera tarea de matemáticas, perdón, control Z, control C, más la tercera tarea de matemáticas, perdón. Y yo le voy a poner más la tercera tarea de matemáticas. Cierro paréntesis. ¿Entre cuánto lo voy a dividir, Cristal? ¿Cristal? ¿Entre cuánto? Permítame, profe. Ajá. ¿Entre cuánto me va a tocar dividir, Perdón. Cristal? ¿Cristal? ¿Está Cristal por ahí? Vamos a ver. ¿Sabes quién? Se va a tener que entre 3. ¿Y va a ser multiplicado por cuánto? Va a ser multiplicado por el 15% que me representa aquí. Lo voy a multiplicar por el 0.15. ¿Ok? Y de esa manera yo ya tengo el porcentaje de las tareas de matemáticas. Yo le doy una salida y le digo el porcentaje de las tareas de matemáticas es 2 puntos, cierro comillas, coma, ¿cuál va a salir? PDTM, que es la parte del porcentaje de las tareas de matemáticas. ¿Ok? De esa manera yo ya lo tengo, PDTM. Ahora me va a sacar la parte de que yo como ya tengo el porcentaje de las tareas, yo voy a calcular que no me pidió más. ¿Por qué? Porque no me pidió porcentaje ni promedio de otras cosas. Solamente voy a sacar el promedio de la clase de matemática. Ahora le voy a decir, promedio de la clase de matemáticas, que es PCM, lo tengo definido arriba, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Al examen de matemáticas más en vamos a poner el promedio de las tareas de matemáticas, o le podemos poner más la investigación, ¿verdad? Más la investigación de matemáticas más el porcentaje de las tareas de matemáticas. Control C, lo llevo, control V. Ok, más el porcentaje de las tareas de matemáticas. Ok, entonces, por medio de un escribir, por medio del escribir yo le voy a decir el promedio de la clase de matemáticas, perdón, el promedio de la clase de matemáticas es 2 puntos, cierro comillas, PCM, que es el promedio de la clase de matemáticas, es lo que va a salir. Pero antes, recuerden, tiene que declarar una coma. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo declarado esto. Ahora, ya tengo mis 3 clases. Pero ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo un promedio general. ¿Ok? El promedio general de las clases. Voy a definirlo en la parte de arriba, que es la última variable que yo voy a definir. ¿Ok? Voy a definir coma.
PGM, PGC, que va a ser el promedio general de las clases, PGC. Entonces yo voy a decir, PGC, promedio general de las clases, va a ser igual, abro paréntesis, ¿a qué? Al promedio de la clase de programación, al promedio de la clase de informática, control C, más, lo llevo hasta acá, control B, más el promedio de la clase de programación, que aquí está, que es PSP, control C, control B, más el promedio de la clase de informática, perdón, el promedio de la clase de matemáticas, control B, todo esto dividido entre 3. Y ahí tengo el promedio general de la clase. Le voy a dar a escribir y le voy a decir que el promedio de las clases, el promedio general de las clases es 2 puntos, espacio, cierro comillas, coma, y le voy a poner PGC. Y de esta manera está resuelto el ejercicio. Vamos a probarlo. Le voy a decir, en su examen de informática, supongamos que en todas las clases sacó 100. Le voy a poner 50. Perdón, ahí eran 50. Lo voy a reiniciar. Lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a hacer. Supongamos que sacó 50. En la primera tarea sacó 100. En la segunda tarea sacó 100. En la tercera tarea de informática sacó 100. En la exposición de informática sacó 40. ¿Ok? Me dice que el promedio de la clase, el promedio de las tareas es 10, el promedio de la clase informática es 100. Ahora vamos a calcular la clase de programación. Supongamos que sacaron 70. Sacaron 100 en la primera tarea, 100 en la segunda tarea y sacaron 100 en la tercera tarea. ¿Ok? Como pueden ver, me salté una instrucción, pero bien, voy a ponerle 200 para que me sume de un solo. Ok, me dice que el porcentaje de las tareas de programación es 15, el porcentaje de las exposiciones es 15 y el porcentaje de la clase de programación es 100. Ahora, calculamos la clase de matemáticas, que es un 75%, le pongo que es 75. Y la primera tarea de matemáticas sacaron el 100% en la primera tarea. En la segunda tarea sacaron 100. La tercera tarea sacaron 100. Y en la investigación sacaron 10. Perfecto. Me dice, el porcentaje de la tarea de matemáticas es 15. El promedio de la clase de matemáticas es 100. Y obviamente, como hay un promedio de 100, 100 en cada materia, el promedio general me queda en 100, que es lo que quería saber el estudiante. Y de esa manera lo terminamos. ¿Tienen alguna duda? Le voy a dar a guardar este ejercicio. ¿Tienen alguna duda, consulta o pregunta de este ejercicio? ¿Cristal? ¿Azoe? No, profe, todo claro. Seguros. Seguras, perdón. Seguras. Sí, Eh, sí, lo tedioso que es un poquito largo, nada más. Estaba larguito, ¿verdad? Sí. Ok, listo, listo. Bueno, entonces, jóvenes, yo ya de esta manera, pues, tengo 4 integrantes. ¿Quién más estaba? Bien, estoy de la organización. Bien. Entonces, jóvenes, yo ya de esta manera, pues, doy por terminado aquí la clase. Esto es todo y, ¿verdad? Nos seguiremos mirando en otro video, ¿verdad? No se sabe. Entonces, yo ahorita voy a salir.